¿Lo tienen? Un ratito, pónganse de pie para leer el pasaje y luego nos sentamos. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Amén. El ser cristiano no es, hermano, cualquier cosa. El ser cristiano es una bendición y es como una profesión. Algo así como cuando usted, hermano, estudia para ingeniero y usted se gradúa de ingeniero, usted toda la vida va a ser un ingeniero. Si usted estudia medicina y se gradúa como médico, usted toda la vida va a ser un médico. Donde quiera que vaya van a decir el doctor Stanley, la doctora Blanca, por ejemplo. Donde quiera que vaya tiene ese título por haber estudiado eso. Bueno, nosotros los cristianos también, al venir a Cristo, nosotros, hermanos, somos cristianos no solamente el domingo, sino somos cristianos todo el tiempo, en todo momento. Amén. Y hoy quisiera yo tomar hermanos, un deporte para hablarles acerca de la carrera del creyente. Me encantan los Juegos Olímpicos porque en las Olimpiadas nosotros vemos diferentes deportes. Vemos, por ejemplo, natación. Me encanta ver las competencias de natación. El nado sincronizado, hermanos. Qué bonito es eso, que 3 o 4 o 2 nadan y hacen el mismo movimiento. Es algo bonito. Me encanta también el atletismo, ver las carreras de atletismo, y esa es la figura que hoy vamos a utilizar en esta tarde para aprender más y más acerca de la vida del creyente. En la Biblia, hermanos, nos muestra que la vida del creyente nos lo muestra de muchas figuras, de muchas maneras. Por ejemplo, la vida del creyente, la Biblia la presenta como una labranza. Dice la Biblia, vosotros sois labranza de Dios. Nos presenta como eso, como una labranza. También la Biblia nos presenta, hermanos, la vida del creyente como un edificio. Dice que nosotros somos un edificio. Esa figura la usa para hablarnos acerca de la vida del creyente. Hoy vamos a hablar acerca de las carreras de atletismo. Y esto nos va a ayudar a entender, hermanos, mejor la vida del creyente. Entonces, si hablamos de las carreras de atletismo, ¿sabían ustedes que hay diferentes tipos de carreras o de competencias? Está, por ejemplo, hay una competencia de los 100 metros. Está también la de 200 metros. Está la de 400 metros. También hay carreras de 100 metros, pero con obstáculos. ¿Han visto que ponen unas vallas así? Y van saltando. ¿Se han fijado eso? Y algunos que corren bien limpiamente. ¿Se ha fijado? Que van saltando y no botan ningún obstáculo. Pero hay unos que, hermanos, que todos los van tirando. ¿Se han fijado en eso? Van botando como si fueran corriendo de manera normal. Bueno, entonces existen los 100 metros con vallas, los 200 metros con vallas, por decir algo, 400 metros con vallas, etcétera, etcétera. También hay una competencia de los relevos, por ejemplo. Esas competencias ponen, por ejemplo, a 4 competidores. Y el primero tiene algo en su mano. No averigüé cómo se llamaba eso, pero tiene algo que corre, hermanos, y cuando llega donde el otro, ¿se ha fijado que el otro está así, como así? Cuando viene, ¿verdad? Se lo da y salen, hermanos, corriendo hasta que... Y algunos, cuando no se lo entrega bien, ¿se han fijado que van corriendo así? Y no se le entrega bien, se les cae y pierden, porque en lo que se regresa y lo recoge, ahí está la figura. Usted ve abajo esa rueda color como agua. Es que él no se la entregó bien, solo se la tiró así y aquel no la agarró bien. Y por eso se pierden las carreras a veces. Bueno, nosotros cuando nos convertimos entramos en una carrera. La carrera de creyente. Entramos en una carrera que no nos podemos detener.
Y esa carrera debe de seguir, hermanos, hasta el final, teniendo como meta nosotros la vida eterna, que es en Cristo Jesús. Pero para ganar esta carrera necesitamos tomar en cuenta lo siguiente. Primero, la preparación como la preparación de un atleta. Lea en Hebreos, el libro de los Hebreos, el capítulo 12. Hebreos 12, versículo 1. Lo tenemos ahí por aquel que no trajo Biblia. Dice la palabra del Señor: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿qué dice? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Este pasaje es muy interesante y vamos a hablar de dos cosas que hay allí, bien gráficas. La primera cosa que hay allí que es bien gráfica es que debemos de renunciar nosotros a ciertas cosas. Está allí como despojarse. Dice, despojaos, dice la escritura allí. Es como quitarse, echar fuera de nosotros. Dice allí que debemos de despojarnos de todo peso. Bueno, ¿sabían ustedes que un atleta, para poder tener ese tipo de cuerpo, usted lo puede ver allí en la imagen, no es nada comparable con el cuerpo de nosotros? Nosotros estamos un poquito, nada más que un poquito pasaditos de peso. No es mucha la diferencia con ellos, pero usted nota la gran diferencia. ¿Está conmigo? ¿Por qué será la gran diferencia de los cuerpos de ellos y de nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué será? Porque ellos, bueno, a eso vamos, porque miren, porque los atletas, esos atletas que usted ve, si usted ve al caballero que está de azul, donde dice USA, que va así, usted lo ve que él tiene un vientre bien plano, igual, nada comparable con el de nosotros, hermanos. La razón por la cual él tiene ese vientre plano es porque ese caballero que está allí, hermano, él hace varias cosas. Lo primero, hermanos, él renuncia a muchas comidas que usted y yo no hemos renunciado. Esas comidas que él las ha hecho de un lado, usted y yo las tenemos como prioridad. Son básicas y fundamentales para nosotros. Ahí la diferencia de los cuerpos. Entonces, este tipo de atletas, hermanos, tiene una persona que le hace, hermanos, una lista de alimentos que él va a ingerir. Tiene un nutricionista, el cual usted y yo carecemos de él. Y es más, aunque usted y yo tuviéramos un nutricionista, con toda seguridad que no le haríamos caso. Entonces sería en vano pagarle a un nutricionista. Entonces, hermano, este caballero que usted ve, voy a hablar del primero que está allí, que es su vientre bien plano, con toda seguridad que él tiene una comida selectiva. Este señor, hermanos, también ha renunciado a ciertas diversiones, a ciertos desarreglos, a ciertos pasatiempos. Es una persona que él está concentrada en su carrera, en lo que él quiere lograr. Y por eso él se cuida. Y es por ello que él mantiene esa figura así, bien elegante, bien, usted ve los músculos bien rígidos, no como muchos de nosotros que no tenemos músculos demarcados, etcétera, 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 etcétera. Entonces, el pasaje que leímos, hermanos, también habla de que nosotros debemos de renunciar. Allí la palabra es despojar, quitarse,
Dice el pasaje que debemos de despojarnos de todo peso de pecado. O sea, de costumbres y hábitos malas en nuestra vida. Hay cosas que nosotros, hermanos, las hacemos que no son buenas, que las traemos de nuestra vida pasada y que ahora en nuestra nueva vida no debemos de hacerlas ni de practicarlas. Y por eso dice que ya que vamos en esa carrera, nos tenemos que despojar. Las malas expresiones, por ejemplo, malas palabras, los malos hábitos. Cuando uno no es creyente, uno se va a parrandear toda la noche, hermanos. Pero ya como creyente ya no debe de hacer eso. Entonces, hermanos, hay ciertas costumbres y hábitos que nosotros nos debemos de quitar. Algunas versiones dice el pecado que nos asedia, y la versión Las Américas dice el pecado que fácilmente nos envuelve. Nosotros somos bien aptos para pecar, nos encanta. Es para nosotros, hermano, fácil hacer lo malo. Entonces debemos de nosotros analizarnos y despojarnos de todo aquello que no nos deja crecer. Somos, hermanos, como los deportistas y debemos de cuidarlos. Si queremos tener un cuerpo como el Señor que va adelante allí, un cuerpo atlético, hablando en el espíritu, hermanos, un cuerpo atlético en el espíritu, debemos nosotros de despojarnos de las cosas que no están bien. Un día, un atleta joven le preguntó a su entrenador. Oigan la pregunta que le hizo. Le dijo, si bebo o fumo y vivo una vida alegre, una vida nocturna, ¿puedo correr? Fíjense que el técnico le dijo, sí, pero va a pasar algo contigo. No vas a ganar. Y es cierto. Sí, pues puede correr. Imagínense, hermanos, una persona que se cuida a una que no se cuida, rápidamente se ve la diferencia. Es más, nosotros acá, si hiciéramos una competencia de correr hasta el centro de la ciudad, yo le aseguro que nos ponemos en la esquina y nadie llega ni al 10, yo creo. Ahí nomás nos quedamos. Rápido nos cansaríamos. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros no estamos entrenados para eso. Entonces es importante que nosotros nos cuidemos para poder correr. Los atletas, hermanos, han dado su vida por el deporte, se esfuerzan, se disciplinan a sí mismos. Les ofrecen un banquete y ellos lo rechazan porque se están cuidando. Así deberíamos de ser nosotros. Ellos corren por un premio que perece, pero nosotros corremos por un premio eterno. Y por eso deberíamos cuidarnos. Amén. El cristiano debe abandonar toda vida mundana y debe de vivir una vida disciplinada, es decir, una vida santificada. 1 Corintios, ahí mismo 9. 1 Corintios 9, vamos a leer el verso 24. 1 de Corintios 9, verso 24. ¿Lo tiene? Dice, ¿o no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Sabían ustedes que hay cosas que nosotros en nuestra carrera nos pueden derribar, como el personaje que tenemos allí? ¿Sabían ustedes que cuando corren salen 10, por ejemplo, los 10 no terminan la carrera? Hay algunos hermanos que les pasa lo que le pasó a ese que está allí. ¿Qué le pasó a él? ¿Ah? A él le pudo haber pasado varias cosas. Una, un desgarre y se quedó un calambre, qué sé yo, se le dobló un pie y cayó, se cansó, hermanos, y no logró llegar a la meta final. Entonces, ¿qué hizo él? Se cayó tirado allí, ya no pudo seguir. ¿Sabían ustedes que nosotros los creyentes en nuestra carrera vamos todos como un grupo corriendo y de repente, hermanos, se nos queda alguien y se nos queda otro? Y cuando venimos a ver, ¿dónde anda el hermano? Pues no anda en nada. Y se nos quedó, y se quedó como ese personaje que está allí en la pantalla. Está destruido, está vencido, está cansado. Y luego para volver a agarrar el ritmo, hermano, cuesta. Fíjese que si usted comienza a correr, agarra un ritmo.
y agarre ese ritmo. Vamos a decir que usted empieza y ya usted corre 1 hora. Pero vamos a decir que usted va al parque, pero se puso frío, vino el invierno y comenzó, hermanos, a helarse y usted ya no va a correr, usted deja de correr. Y pasan 6, 7, 8 meses que usted ya no corre nada. En el parque no corre nada. Usted lo único que hace es correr en su casa, pero del sillón ¿para dónde? Para la nevera. Entonces usted, el único lugar donde usted corre es del sillón para la nevera. Pero de repente, hermanos, otra vez llega el verano y usted dice, hoy sí voy a volver a correr. Usted corría 1 hora, pero cuando usted empieza, es bien difícil empezar. Le digo por experiencia que cuando volvemos a empezar a querer correr, hermanos, nos cuesta. Y así es en la vida espiritual, en la iglesia. Cuando nosotros empezamos a ir a la iglesia, empezamos a ir siempre, y nos llenamos y nos pasan muchas cosas, Dios obra en nosotros, pero algo nos pasa en el camino que nos deprime, que nos desorienta y cedemos. Volver a agarrar el ritmo ese cuesta. Y no todos lo logran agarrar. Muchos se quedan en el camino. Dios quiera que nosotros no seamos de ellos. Cosas que nos pueden eliminar de la carrera cristiana. Primera carta a los Corintios capítulo 10, verso 6 en adelante. Y dejamos la imagen esa. Primera carta a los Corintios capítulo 10, verso 6. Dice así, cosas que nos pueden, hermanos, eliminar de la carrera. Dice así el verso 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como alguno de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Verso 8, ni forniquemos como algunos de que ellos fornicaron y cayeron un día 23,000. Verso 9, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. El verso 10, el último, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. El apóstol Pablo viene hablando de Israel, que Israel Dios lo sacó de Egipto y lo llevó al desierto. Y estando Israel en el desierto, Israel hizo todas estas cosas. Dios había prometido llevarlos a la tierra prometida. ¿Iba a cumplir Dios? Pregunto. Dios iba a cumplir. Pero Dios no les dijo que en el camino, no les dijo Dios que iba a ser difícil, no les dijo que iba a ser fácil. Dios no les dijo nada, solo los voy a llevar a la tierra prometida. Pero cuando comenzaron a caminar en el desierto, resulta que las cosas se complicaron. Y lo primero que pasó es que les comenzó a faltar agua, les comenzó a faltar la comida. Y comenzaron los judíos a murmurar. E hicieron todas estas cosas, dice el apóstol Pablo. Primero, dice que ellos codiciaron, versículo 6, más estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos. Se recuerdan que ellos iban de camino y de repente, cuando iban, ellos decían, ¿nos trajiste al desierto para que muramos? Nos acordamos en Egipto cómo nosotros comíamos, decían, esas cebollas, esos puerros. Y comenzaban ellos, hermanos, a recordarse de la comida de Egipto. Entonces ellos comenzaron a codiciar cosas que no debían de hacer. Luego también dice que se sumergieron en la idolatría. Fíjese que Dios los sacó de Egipto a ellos, pero Egipto nunca salió de ellos. Y a veces eso sucede en la iglesia, que Dios saca a la gente del mundo. Y la gente viene a la iglesia, pero dentro de ellos viene el mundo. El mundo nunca sale de ellos. Siguen siendo mal portados, siguen siendo malas, siguen haciendo cosas que en el mundo se hacen. Entonces, Dios quiere realmente un cambio. Dice que también fornicación, según el verso 8. Y también dice que tentar, dice, no debemos de tentar al Señor. Y hay gente que tienta al Señor. Murmurar. Cuando nos está yendo mal, hermanos, nosotros debemos de buscar a Dios. Nunca debemos de murmurar.
Nunca debemos nosotros de hablar en contra de Dios. Debemos de nosotros humillarnos y buscar su presencia. ¿Están conmigo? Entonces, lo primero que mencionaba el verso es que nos despojemos de todas estas cosas. ¿Usted está conmigo? Nos despojamos de toda codicia, nos despojamos de toda idolatría, nos despojamos de toda fornicación y de tentar al Señor y de murmurar. La murmuración es mala y no le agrada al Señor. Entonces, todas esas cosas debemos de quitarlas de nosotros para que podamos correr. Un cristiano codicioso, hermanos, es un cristiano que no puede correr porque va pesada con esa carga. Un cristiano idólatra, de igual forma, un cristiano fornicario, un cristiano que tienta al Señor, un cristiano que murmura. Hay gente que murmura, por todo murmura, todo no le gusta. Eso, hermanos, no es bueno. Ahora bien, el verso decía que nos debemos de despojar de esas cosas. ¿Están conmigo? Muy bien, pero también el verso decía que debemos de correr la carrera con paciencia, ¿se recuerdan? Y eso implica dosificar, entrenamiento. ¿Está conmigo? Corramos con paciencia, quiere decir corramos también con perseverancia la carrera que se nos ha puesto por delante. Los atletas, escuchen este concepto, no nacen, sino que los atletas se hacen. Dice, los pequeños esfuerzos que se realizan al final del día tendrán grandes logros, grandes resultados y la satisfacción va a ser enorme para un atleta. El creyente también, hermanos, debe de someterse al Señor y practicar ciertas disciplinas como los corredores. ¿Sabían ustedes que los cristianos tenemos ciertas disciplinas que guardar? Se las leo. Una disciplina, la lectura y el estudio de la palabra. Una cosa es la lectura de la Biblia y otra cosa es el estudio de la Biblia. ¿Está conmigo? Leer es de corrido y estudiar es detenerse. ¿Por qué dice esto? ¿Qué quiere decir en el hebreo, en el griego, en el arameo? ¿Qué quiso decir el Señor? Nos detenemos y estudiamos la palabra del Señor. Entonces la pregunta es, empezando, ¿practicamos esta disciplina? ¿O usted nunca lee la Biblia en su casa, solo la mira cuando viene a la iglesia? Si así lo hace, usted está faltando a una disciplina básica y fundamental para el crecimiento del creyente. También la memorización, número 2, la memorización y meditación de la palabra. Son dos cosas también diferentes. Una cosa es que yo me aprenda los textos de memoria y otra cosa es que yo medite en esos textos. Y dice la Biblia que nosotros, hermanos, debemos de hacer las dos cosas. Ahora, note, tenemos que leer la Biblia y tenemos que memorizarla. Yo no quiero avergonzar a nadie acá, pero de verdad, usted piensa en esto, ¿cuántos textos de memoria usted podría decir? Eliminando aquel texto que dice, y Jesús lloró, por ejemplo. Porque ese es muy fácil. Entonces viene usted y usted comienza, de verdad, hágalo así, allí usted. Si usted no se sabe mínimo 10 por decir algo, usted está en graves problemas. ¿Cuántos años tiene en el Evangelio y no ha aprendido nada? Hay que aprender, hay que conocer la Biblia. Es una disciplina, ¿está conmigo? Oración. No nos gusta orar y debe ser una disciplina. La oración, hermanos, es fundamental en la vida del creyente y se nota la diferencia. Si alguien predica sin dedicarle tiempo a la oración, es diferente con aquel que le dedica tiempo a la oración. Puede ser que no conozca mucho la Biblia, pero tiene poder de Dios. El ayuno, a todos nos gusta comer, pero el ayuno es una disciplina que debemos de practicarla. Entonces, la asistencia a la iglesia, hermanos, es necesario practicar esa disciplina. A veces no venimos y no está bien. La comunión con otros, debemos de llevarnos bien, debemos de tener esa armonía entre creyentes. No debemos de ser selectivos, sino debemos de compartir con todos. ¿Están conmigo? La evangelización, habla usted de su Señor,
habla usted del evangelio? Es otra disciplina. Alguien dijo un día, ¿te gustaría ser lleno del Espíritu Santo? Y la otra persona dijo, sí, me encantaría. Ok, si te encanta, entonces evangeliza. Porque cuando vas a hablar la palabra del Señor, el Señor no te va a mandar con las manos vacías. Cuando estás hablando, no se han dado cuenta que usted comienza a hablar y de repente usted dice cosas que usted ni sabía que usted las sabía. Y es porque el Espíritu fluye allí. Entonces es importante eso, el dar. ¿Sabían ustedes que es otra disciplina? Dar ofrenda, dar diezmo, dar primicia, ayudar en la casa del Señor. Cuando se nos piden alimentos, traerlo para darle al necesitado. Eso es una disciplina espiritual. También el perdón. El perdón es otra disciplina, la tengo aquí como de último. Es una disciplina espiritual. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Quiere decir que nos podemos enojar, pero tenemos que perdonar. ¿Está conmigo? El creyente debe practicar esta disciplina. Le pregunto algo. ¿Escuchó bien lo que dije? ¿Usted las practica? Si no las está practicando, usted no va a crecer y no va a ser un buen corredor. Usted rápido se va a cansar en su camino en el evangelio y es un posible candidato a dejar la carrera o a quedar tendido a medio camino. ¿Sabían ustedes que hay obstáculos en las carreras? Y así como hay obstáculos en la carrera, hay obstáculos en nuestras vidas. Mire, los obstáculos de un atleta. ¿Quiere leer Gálatas capítulo 5? Vayamos al libro de Gálatas. Gálatas en el capítulo 5. Leemos el verso 7. Gálatas 5, verso 7. Del 7 al 10. Dice, vosotros corrías bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Verso 8. Esta persuasión no procede de aquel que os llama, o sea, de Jesús, no. Un poco de levadura leuda toda la masa. Verso 10. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará a la sentencia, quien quiera que sea. Ok, los Gálatas tenían este problema, mis hermanos. Empezaron ellos bien, pero de repente aparecieron unos maestros ahí, enseñando que para poder ser salvo había que recibir la circuncisión. Entonces, había un grave problema, que era necesario hacer la circuncisión para que usted fuera salvo. Entonces, Pablo comienza hablándoles acá y les dice que cuando empezaron, no empezaron así. Empezaron bien, les dice Pablo, pero ustedes han tenido un obstáculo y ese obstáculo los está deteniendo. Y es verdad, hermanos, nosotros aplicándolo eso a nosotros hoy en día, nosotros cuando tenemos obstáculos, hermanos, fracasamos en nuestra vida espiritual muchas veces. Si nosotros no sabemos sortear los obstáculos como los atletas, ¿se acuerdan las vallas que les mencionamos? Si el atleta no sabe correr bien y tira eso, pues lo pueden eliminar. El pasaje muestra que hay dos tipos de obstáculos. El primero, cuando uno va corriendo en las vallas, uno tiene que saltarlas bien, porque si no las salta es descalificado. Hay una mujer que me la van a proyectar ahí, los hermanos. Esa mujer que está allí. Ella, hermanos, ahí está su nombre, allá arriba. Ella ganó 5 medallas de oro en cine en el año 2000. Y ella fue descalificada por el uso de ¿qué? Sí, hay gente que hace trampa en su carrera. Entonces, por ejemplo, hay gente que usa los asteroides y hay algo que se llama el clenbuterol. Eso lo usan y eso les da como más habilidades y todo eso. A esa mujer le descubrieron a ella, miren cuántas medallas ganó, pero cuando descubrieron que ella había salido dopada, que había usado algo que no debía de usar, viene y le quitan todas sus medallas y se quedó, hermanos, ¿sí? Nada. ¿Por qué? Por hacer trampa en la carrera. En esta carrera que nosotros llevamos, hermanos, también es así. Hay un ser sobrenatural que nos conoce y nosotros vamos corriendo y Él mira si nosotros estamos corriendo bien.
Si no estamos corriendo bien, hermanos, todas las medallas que nosotros tenemos nos las quita y quedamos eliminados. Los veo muy serios y no entiendo por qué. Solo estoy siendo bastante ilustrativo. Bueno, en la vida, el ejemplo, hermano, el ejemplo de la corredora, esta fue descalificada por hacer trampa. En la prueba de doping dio positivo y por eso le quitaron sus medallas, porque hizo ella trampa. En la carrera cristiana vamos a tener obstáculos, pero nosotros debemos de permanecer firmes en el Señor. Así lo dice la palabra. ¿Quiere leer Hebreos 10:23? Ahí nos lo va a poner el muchacho, ahí rapidito. Hebreos 10, verso 23. Entonces, no. Hebreos 10, 23 vamos a proyectar. Hebreos 10, verso 23. Hebreos 10, verso 23. Dice así el verso 23 de Hebreos 10. Dice, mantengámonos, ¿cómo? Firmes y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Entonces, ¿cómo nos debemos de mantener nosotros? Firmes, porque Dios nos ha hecho una promesa. Y la promesa que Él nos ha hecho, por ejemplo, dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces, por muy difícil que sea el problema, la dificultad, por muy grande que sea la enfermedad, por muy grande que sea la adversidad, nosotros no debemos de dudar que Él está con nosotros. Y debemos de creer. ¿Se recuerdan que un día Jesús les dijo a los discípulos, dijo, vamos a pasar al otro lado? ¿Se recuerdan? Vamos a pasar al otro lado. Se subieron a la barca. Pero en la barca, hermanos, cuando ellos iban a medio camino, dice que se levantó una gran tempestad. ¿Se recuerdan? Y el Señor estaba descansando, durmiendo. Ellos lo despertaron, vino el Señor, reprendió la tempestad y siguieron su camino. Eso nos pasa en nuestra vida. A veces se levanta una gran tormenta alrededor de nosotros. Pero si nosotros confiamos en el Señor nos va a ayudar. Wow. El Señor nos va a ayudar. Esa debe ser nuestra fe. Pero debemos de mantenernos firmes. Si usted oró y no vino la bendición hoy, no se preocupe, siga orando. Siga orando hasta que usted la reciba. Amén. La recuperación del atleta. ¿Sabían ustedes que hay atletas que en sus competencias se golpean, sufren lesiones? Pero no se desechan estos atletas, no se dejan de lado, sino que estos atletas son recuperables. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer y entender. Por ejemplo, en la Biblia encontramos en Filipenses capítulo 3 algo interesante. Dice, hermanos, dice el apóstol, yo mismo no pretendo que haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda ¿dónde? Y extendiéndome hacia lo que está adelante, prosigo la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios. ¿En quién? En Cristo Jesús, olvidando lo que queda atrás. ¿Sabían ustedes que cuando empieza la competencia, los corredores su mirada la tienen para adelante? ¿Usted nunca ha visto que un corredor va corriendo así? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Y a veces nosotros los cristianos vamos caminando, pero mirando atrás, mirando hacia atrás. Sí. Me acuerdo cuando dicen, cuando allá las grandes fiestas que yo hacía allá, cuánta fajita allá, y aquí puro ayuno, dicen. Hermanos, miramos mucho hacia atrás. No es bueno mirar atrás. Cuando el Señor mandó a sus ángeles a sacar a Lot de la ciudad de Sodoma y de Gomorra, se les dio una orden: huyan, pero no miren atrás. Y dice que los ángeles, dice que los tomaron de las manos y corrían ellos escapando del fuego que venía sobre la ciudad. Y les dijo, no miren atrás. Y hermanos, y Lot no miró para atrás, ni sus hijas, pero la esposa sí miró para atrás y se quedó convertida en una estatua Eso nos pasa cuando miramos hacia atrás.
Debemos de mirar siempre hacia adelante. Lo que ya, hermanos, no pudimos hacer allá atrás, ya pasó. Sigamos nuestra meta corriendo hacia adelante. No mire para atrás. Ya pasó eso, ya déjelo ahí. Comience una vida nueva en Cristo Jesús, olvidando lo que queda atrás. El corredor nunca mira para atrás, el corredor siempre mira hacia adelante. Porque si mira para atrás y comienza a saltar las vallas esas, se las lleva, hermanos, con los pies y otros hermanos le ganan a él. Esto nos pasa a nosotros si miramos hacia atrás. Corremos el riesgo de ser eliminados. El apóstol también decía, extendiéndonos hacia lo que está adelante. El verbo original de este pasaje, cuando dice extendiéndonos hacia adelante, dice que habla del corredor que con todos sus músculos, con todos sus nervios y con toda su fuerza, él corre hacia adelante. ¿Usted no ha visto un corredor así como relajadito corriendo? Cuando ellos corren, hermano, ellos dan todo de sí para poder llegar primero a la meta. Y así deberíamos de ser nosotros los cristianos. Cuando empezamos deberíamos de agarrar impulso y seguir y seguir y seguir y no mirar atrás. Dice la Biblia, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Entonces debo de correr y correr y correr, amén. Que caiga Juan, que caiga Pedro, pero yo voy a seguir, yo voy a seguir, yo voy a seguir, porque mi propósito está seguir a la meta. La mirada debe estar siempre en la meta, no mirar las cosas de los lados, las distracciones. Fíjense, hermanos, que en Nueva York hay unos carruajes y el carruaje antiguo es alado por unos caballos. Y los caballos, hermanos, tienen unas cosas de aquí de cuero. Y entonces, y va el carruaje y los caballos van así. ¿Saben por qué llevan, hermanos, esas cosas de cuero aquí? Los caballos. Para que no se distraigan, porque los carros, el tráfico es pesado. Y si ellos pudieran ver los carros que van ahí, quizás se asustarían, pero ellos van así. Entonces nosotros hagamos lo mismo, hermanos. Así, miren, nuestra meta allá, el Señor allá, la eternidad allá, pensando allá. Y que pase lo que pase a nuestro lado, pero nosotros allá, siguiendo al Señor. ¿Está conmigo? El premio del atleta, termino con esto, segunda de Timoteo capítulo 4, verso 8. El premio del atleta. Segunda carta de Timoteo 4, versículo 8. ¿Está conmigo? Por lo demás, hermanos, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez y justo. ¿Cuándo? En aquel día. Y no solo a mí, decía Pablo, sino a Wilfredo, a Blanca, a Felipe, a Mayra, a Jessica, a todos los que aman su venida. Si usted ama su venida, el Señor le tiene guardado una corona. Pero debemos de seguir corriendo, hermanos, sin mirar a los lados. Termino con esto. En el año 1992, en la ciudad de Barcelona, se llevaron a cabo las Olimpiadas. Y allí en esas Olimpiadas ocurrió algo que ha quedado allí en la historia. Comenzó a correr un hombre llamado Derek Raymond. Y este hombre, hermanos, cuando había entrenado mucho él y su sueño era participar en esa Olimpiada y ganar. Y a medio camino, hermanos, a él le agarró un desgarre muscular. Y se quedó así y todos siguieron corriendo y él cayó. Y este hombre viene, se levanta y así de a poquito empezó y todos iban allá bien lejos ya y él siguió. Y entonces, hermanos, cuando el papá que estaba afuera vio el esfuerzo de su hijo, el padre entró y lo tomó de la mano y le puso su brazo aquí y empezaron, hermanos, los dos. ¿Sabe hasta cuándo? Hasta que llegó a la meta. Eso hace Dios con nosotros, hermanos, cuando caemos. Él viene y nos agarra, hermanos, y nos lleva hasta la meta.